queremos invitar, por supuesto, al arqueólogo Emerson Pereira Pacheco, a quien recibimos con fuertes votos de aplausos. Él nos va a compartir el tema Interpretación Arqueológica de Tagrachullo. Además, comentar que el arqueólogo ha estado parte durante la conservación y restauración de este sitio como arqueólogo de sitio, justamente. Así que va a ser súper enriquecedora seguramente su ponencia, y lo vamos a recibir nuevamente por este lado, por favor, arqueólogo, para que pueda compartir con nosotros esta información. Buenas noches con todos los presentes. Gracias por la invitación a las autoridades. Bueno, espero que esta exposición sea de vuestro agrado. Vamos a exponer básicamente todos los trabajos de investigación, restauración y puesta en valor que se ha realizado durante los 5 años. A manera de introducción, recordarles que este proyecto ha sido ejecutado por la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco con un presupuesto que asciende a los 11 millones. Inicialmente el proyecto consideraba un presupuesto de 7 millones, pero a medida que hemos estado nosotros haciendo los trabajos de investigación, se han evidenciado mayor cantidad de estructuras. Es así que hemos solicitado nosotros, por medio de una ampliación, que nos asigne mayor presupuesto. En una segunda oportunidad nos asignaron a 9 millones. De igual forma, a medida que seguíamos haciendo los trabajos de investigación, seguían apareciendo más estructuras y obviamente que esto generaría mayor gasto. Hemos solicitado nuevamente a la Dirección Desconcentrada de Cultura que nos incrementen un presupuesto mayor, llegando finalmente a utilizar un presupuesto pues que supera los 11 millones, ¿no? Bueno, recordemos que también la obra ha iniciado en el 2019 y hemos culminado en el 2024 con una publicación del libro, ¿no? Donde básicamente se expone todos los trabajos de investigación, restauración y puesta en valor. Esta obra en algún momento hemos trabajado con un número mayor de 100 trabajadores, y los mayores beneficiarios fueron los de la zona de Chaupimayo, inclusive Espinar. Obviamente que ha aperturado pues trabajo a todas estas personas que habitan dentro del sitio arqueológico de Tagrachullo. No sin antes también agradecer a todo mi equipo que me ha acompañado durante estos 5 años, entre arqueólogos, antropólogos, historiadores, biólogos, arquitectos, ingenieros civiles, etcétera, etcétera. Creo que el producto de toda esta investigación y esta restauración ha sido también gracias a ellos, y también al personal obrero, no olvidarnos de ellos, porque sí, efectivamente, ellos ponen la mano, ponen la calidad de trabajo en los trabajos de restauración. Creo que estas personas finalmente se han capacitado y creo que a la fecha son especialistas en los trabajos de restauración y de investigación. Vale recalcar que investigar no es pues, o excavar, no es simplemente meter un pico, una pala y ya está excavado, evidenciado. No, son procesos que tenemos que nosotros como arqueólogos utilizar de una manera estratégica, ¿no? Para poder llegar a unas conclusiones o poder definir o interpretar cada espacio que vamos excavando. A ver, si podrían un poquito quizás apagar las luces para que las imágenes se vean de mejor manera. Sí, está bien, no te preocupes. Vamos a tratar, bueno, las diapositivas están resumidas, porque si expondríamos todo, obviamente que no nos alcanzaría el día, porque es bastante lo que tendríamos que hablar sobre Tagrachullo. Hablar de todos los trabajos que han realizado los especialistas, obviamente que es demasiado amplio. Es así que hemos tratado de resumir, ¿no? Para que sea rápido la exposición. Las luces, por favor, si me ayudan. Bueno, mientras van ubicando el tema de los interruptores. Está bien. A ver, María Fortaleza Tagrachullo.
Ubicación, creo que ya la arqueóloga Marisa les ha indicado la ubicación. Se encuentra en la región de Cusco, provincia de Espinar, distrito Suicutamo, comunidad de Chaupimayo. Está a una altura de los 4.100 metros sobre el nivel del mar. O sea, trabajar sobre los 4.000 metros sobre el nivel del mar es complicadísimo. El mismo hecho de que en los meses de junio para adelante hasta agosto, la temperatura desciende a menos 7, 8 grados. Pues ya se imaginarán, y nosotros teníamos que estar en la formación para la llamada de lista a las 6:45. Obviamente que era nuestro compromiso de trabajo. Entonces era demasiado sacrificado tanto para todo el personal que laboraba en el sitio, ¿no? Este sitio fue declarado como Patrimonio Cultural Nación el 27 de abril del 2010. A ver, un poquito de atención en cuándo fue declarado este sitio, por favor. Ahí va. ¿Por qué puse, este plano de Machu Picchu y Tahrachullo? Los que conocen Machu Picchu, este es todo el área de Machu Picchu. ¿Por qué? Porque mucho se ha dicho que Tahrachullo es 4 veces más grande que Machu Picchu, cosa que no es así. Es más, inclusive dijeron que que Tahrachullo se ha descubierto recién, cosa que también no es así. Entonces, tengamos un poco en claro las cosas y no tergiversemos, ¿no es cierto?, los términos o la información que se maneja. Machu Picchu está declarado básicamente con más de 32.000 hectáreas y dentro de todo este espacio alberga más de 150 sitios arqueológicos, ¿no? Los guías conocen muy bien este lugar, ¿no es cierto? Y Tahrachullo fue declarado, el polígono que está mostrando la línea negra, está declarado en un área de 17 hectáreas. El área nuclear de Machu Picchu, sin considerar las montañas de Huayna Picchu, montaña Machu Picchu, andenes orientales, museo de sitio, etcétera, solo el área nuclear tiene un aproximado de 9 hectáreas. Y Tahrachullo, el área nuclear que están viendo, el puntero láser, está emplazado en un área de 9 hectáreas. Quizás por ahí podríamos manejar la similitud en cuestiones de áreas, ¿no? Entonces tengamos claro por favor ahí, porque sí en realidad no es pues Tahrachullo 4 veces más grande que Machu Picchu. Sectorización, bueno ya también la arqueóloga hablaba acerca de este tema, solo voy a hacer hincapié en este sector D y parte del sector C, que a la fecha no se tiene ningún tipo de investigación. ¿Qué quiere decir? Se dan cuenta, el sector D casi es la tercera parte de todo el sitio de Tahrachullo, ¿no? Obviamente que esto no se ha excavado, seguramente a futuro se va a excavar, esperemos que sí, ¿no? Y vamos a tener que evidenciar mayor cantidad de estructuras que se tiene registrado hasta la fecha. El sitio arqueológico contempla más de 500 estructuras, como les decía, en el sector D hemos evidenciado solo 81 estructuras. Si logramos excavar, obviamente que este número, yo pienso que inclusive va a ascender a este número, a unos 200 o más de 154 estructuras, ¿no? Obviamente que todo este número de estructuras están dentro de lo que se ha identificado, los talleres, las viviendas, espacios ceremoniales, estructuras funerarias, etcétera, etcétera. En cuestión de arquitectura, perdón, está un poco pesado el archivo. Ya, en cuestión de arquitectura, por ejemplo, vamos a ver diversos tipos de arquitectura. Como por ejemplo, tenemos esta vivienda de forma rectangular, obviamente con unos hastiales, que básicamente nos indican que tuvo un techo a 2 aguas, ¿no? Y estas otras que son de forma rectangular, si observan tenemos 3 vanos en la parte frontal y una en la parte posterior. Típico pues de la arquitectura inca, ¿no? Con los vanos trapezoidales, etcétera, etcétera. Otra que tenemos en la parte superior, otra callanca de gran tamaño con 2 vanos y esta de forma cuadrangular. Estas básicamente son una arquitectura de época inca. ¿Sí? Perdón. Seguidamente tenemos otras estructuras de tipo circular, que en su gran mayoría están representados por este tipo de estructuras del sitio arqueológico. Estas en forma de D, como pueden observar, algunas adosados, inclusive a unos muros ya que definen ciertos espacios, y otras de forma semicircular. En tipos de aparejo, esto se está haciendo de acuerdo, el tipo de aparejo de acuerdo a Augusto Calvo, ¿no es cierto? Tenemos el rústico,
tenemos el celular, tenemos este sedimentario, que en su gran mayoría este tipo de arquitectura la vamos a observar en los espacios ceremoniales y en las chulpas. Y esta otra, que se asemeja un poco pues a este tipo de aparejo que se tiene en Sacsayhuamán, en Machu Picchu, el tipo ciclopio. Obviamente que el tamaño de las piedras son un poco más pequeñas, ¿no? Tahrachillo también presenta tipos de estructuras funerarias, ¿no? Vamos a observar en estas diapositivas la variedad de estructuras funerarias, ¿no? Tenemos estas chulpas circulares. Si pueden observar, el tipo de aparejos son mucho más finos, corresponden a una época inca, ¿no? Como ¿no? El mampuesto o las piedras son más trabajadas. Esto es un dibujo hipotético de cómo el individuo estaba dentro de estas estructuras, obviamente con su ajuar funerario, ¿no? Tenemos este otro tipo de chulpas, que es una chulpa rectangular, ¿no? Como pueden observar, obviamente que es una influencia del altiplano tiahuanaco. Esta es una fotografía de una chulpa del altiplano, que obviamente tenían estas mismas características, ¿no? Y lo más probable que la parte final de la estructura se asemeje a esta, ¿no? Y tenemos este tipo de estructura funeraria de tipo cista, ¿no? Las que están por debajo del suelo, obviamente con estructuras, con muros de piedra, ¿no? Y tenemos en gran variedad, tenemos de 1 anillo, 2 anillos, 3 anillos, hasta de 4 anillos. Si ustedes van a ir al lugar y van a observar, la idea no es ir y observar simplemente de una manera general. Tenemos que observar cada arquitectura quizás de una manera más calmada, ver los detalles que presentan este tipo de estructuras, ¿no? Igual, vemos al individuo, obviamente que está por debajo del suelo, ¿no? Y la posición del individuo. A ver, este tipo de estructuras funerarias fosa es muy interesante, básicamente corresponde a estas fosas de la época Wari. Seguramente los que han viajado a Wari conocen muy bien o han visto estos mausoleos o vieron este tipo de fosas, que la mayoría de estas fosas tienen una tapa, una laja o la tapa a manera de laja, ¿no? Con un orificio en la parte media, ¿no? Como pueden observar, esta área excava Reinaldo Bustinza y obviamente evidencia material que corresponde pues al horizonte medio, a la época Wari. Mira, nosotros por ejemplo hemos tratado de analizar arquitectónicamente esta estructura funeraria y nosotros asumíamos que en este espacio, en esta tumba, estaba un personaje muy importante de la época Wari, porque las características arquitectónicas de esta estructura funeraria obedece básicamente a un horizonte medio. Estamos hablando de la época Wari, ¿no? Entonces, hemos planteado una unidad de excavación, asumiendo que sí efectivamente, y dijimos, acá está el señor de Wari o el señor de Tahrachillo, ¿no? Nosotros como arqueólogos fascinados, porque si realmente creíamos que ahí estaba un personaje de élite o un personaje muy importante pues enterrado. Oh sorpresa, empezamos a abrir la tapa, a medida que hemos estado excavando, hemos logrado evidenciar algunas cuentas de un collar, ¿no? Y dijimos, sí, efectivamente, aquí está un personaje importante. Pero oh sorpresa, ya había sido exhumado el individuo. ¿Qué sucede? No tengo las otras diapositivas, ¿no? ¿Qué sucede? Que cuando llegan los incas, empiezan a exhumar a estos individuos de sus lugares originales, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a construir otra estructura funeraria donde hacen lo trasladan de manera desordenada. Es así que hemos encontrado en un entierro, en una estructura funeraria, más de 50 individuos, ¿no? Que han sido, obviamente, son entierros secundarios y asociado a su ajuar funerario. Y esa estructura funeraria básicamente correspondía a individuos de la época Wari. ¿Por qué digo la época Wari? Porque todo el ajuar funerario que contenía estas estructuras, ¿no es cierto?, estaban asociados a objetos Wari, láminas de oro en Wari, que tenía la figura de camélidos, ¿no? Del mismo modo, esta imagen que estoy mostrando con el puntero láser es muy importante. ¿Por qué? Porque acá observamos 3 periodos de ocupación. Esta arquitectura que estoy mostrando con el puntero láser
conjuntamente con estos entierros, obedecen a la época Wari, ¿no? A un horizonte medio. Esta estructura de forma circular obedece al intermedio tardío. Estamos hablando de los Anascoyas. Y esta estructura que está en la parte interior, a manera de un altar, corresponde a la época del horizonte tardío, época inca. Y todo este conjunto de estructuras están orientados a un apu muy importante que es el apu Condori, ¿no? Entonces, vemos de cómo este espacio mantiene inclusive la misma función desde una ocupación primigenia de los Wari hasta una ocupación tardía que es la época inca, ¿no? Tenemos otro tipo de estructura, la estructura semicircular, estructura funeraria semicircular, como pueden observar. Este es un recinto y como dicen muchos, ¿no? Muchos cronistas, muchos investigadores, que las personas convivían conjuntamente con sus muertitos, ¿no es cierto? Y claro ejemplo, se ha evidenciado esto en el sitio de Tagrachullo. Vemos estructura funeraria de forma circular, corresponde a época inca porque la mampostería o el aparejo es fino, ¿no? De tipo sedimentario. Esta otra es un poco más rústica, pero también corresponde a época inca, donde hemos evidenciado más de 5 individuos en su interior. Ya no lo hemos exhumado porque ya habíamos exhumado más de 150 individuos para hacer los diferentes análisis de antropología física, ¿no? Ya no era necesario. Y finalmente tenemos otra en este punto, y como pueden observar, dentro de esta estructura en forma de D, tenemos algunas chulpas. En este punto, si ustedes cuando vayan a Tagrachullo van a ubicar esta estructura, van a ver, esta es una estructura funeraria que está en el núcleo del muro, ¿no? A ver, vamos a hablar acerca de las investigaciones arqueológicas. Solamente tengo 4 diapositivas, porque si las explico todo va a ser demasiado amplio. Básicamente para que puedan ustedes observar y entender que sí efectivamente hay pues diferentes periodos de ocupación. Esta es la unidad 64 que está en el sector C. Básicamente corresponde a una ocupación netamente inca, no hay más otra ocupación en este recinto. Esta es una vivienda, ¿no? Que la arquitectura obviamente obedece al periodo del horizonte tardío de época inca, ¿no? Tenemos otra unidad de excavación que es la 85 del sector C. En este recinto vamos a ver la superposición de estructuras, como pueden observar en la imagen, tanto en el dibujo de planta o en la fotografía que tenemos, ¿no? Este punto rojo obedece a una arquitectura del horizonte medio, estamos hablando de los Wari, ¿no? Este es el tipo de arquitectura que se ha evidenciado y obviamente que todo ello estaba asociado a un piso de ocupación de esa época. Entonces eso es un indicador también para nosotros, muy aparte de la arquitectura mismo que presenta, el asociado que presenta en el nivel de ocupación, en este piso donde las personas hacían sus actividades cotidianas, ¿no? Entonces esos son indicadores claros para poder definir que sí efectivamente hay una ocupación de esa época. Posteriormente tenemos una ocupación del intermedio tardío, que es este de color verde, ¿no? Con una arquitectura muy diferente a esta, obviamente que también se ha evidenciado con material de esa época. Y finalmente tenemos una ocupación del horizonte tardío, ¿no? Los puestos más trabajados, más elaborados. En este mismo recinto hemos logrado evidenciar este acumulado de cerámica, como pueden observar tiene una X o a manera de una cruz, obviamente que es una X, ¿no es cierto?, pintada, que estaba en un número de 13, si lo queremos denominar 13 montones, ¿no? Entonces, este mismo evento se ha logrado evidenciar en el sitio arqueológico de Maucayac, perdón, de Canamarca, ¿no? Entonces nosotros hemos tratado de interpretar a qué obedecían esto, hemos hablado con los arqueólogos también que han estado excavando en ese lugar y hemos logrado pues definir al final que estos correspondían a elementos de conteo, de yupanas, ¿no? Hacían números y lo ubicaban en un punto. Obviamente sería conteos para diferentes cosas que nosotros no le hemos podido interpretar, es cosa un poco más difícil interpretar esos temas, ¿no? Pero sí efectivamente obedecían a temas de conteo, ¿no? Marcadas, cada una marcadas en forma de una X.
Esta es otra unidad de excavación, la número 18, ¿no? Tal igual que las anteriores estructuras, presentan también diferentes periodos de ocupación. Como podemos observar, tenemos en un primer momento, tenemos el horizonte medio, ¿no? Que es esta. Seguidamente tenemos un horizonte un periodo del intermedio tardío, que es esta verde, una estructura circular un poco más pequeña, y finalmente pues esta, la más grande, que corresponde a la época tardía, ¿no? Horizonte tardío, Inca. Es otro recinto, ¿no? La número 26 del sector C. Aquí hemos logrado evidenciar solamente 2 periodos de ocupación, no carece de una ocupación del horizonte tardío de época inca, no existe, solamente existe una ocupación del horizonte medio y del intermedio tardío, ¿no? Estamos hablando del horizonte medio y con el intermedio tardío Anas o Collas. Esta es otra unidad, le he puesto en una foto panorámica del sitio. ¿Por qué es importante esta unidad de excavación? Este punto rojo es esta imagen. Es esta imagen. Este es importante, ¿por qué? Porque muchos cronistas como Betanzos indican que cuando los españoles llegan a este lugar, en su afán de querer subir a la parte superior, a la meseta de Tagrachullo, los indígenas, ¿qué hacen? Empiezan a clausurar este acceso. Recuerden que este es el único acceso para poder acceder a este sitio. No tenemos más, porque todo, como pueden observar, esta parte lateral, pues tiene una caída libre, es un acantilado de más o menos unos 80 metros de altura, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Los cronistas dicen, ¿no?, que empezaron a tapiar el único acceso a este sitio de Jancocawa. Ya empiezan a hablar del templo de Jancocawa, ¿no? Ellos no dicen de Tagrachullo, ellos no dicen de María Fortaleza, sino dicen de Jancocawa. Entonces es un indicador también, ya que se aproximaba básicamente para poder hallar este sitio, ¿no?, ceremonial, este templo famoso de época inca, que dicen los cronistas que era uno de los 5 templos más importantes del Tahuantinsuyo, ¿no? Entonces ya había un indicador ahí, ojo, ¿no? Y entonces nosotros empezamos a excavar este acceso. Obviamente que no era así. Esta es la unidad con todo el equipo que estamos evaluando. Se apertura una pequeña cala en este punto de 1 por 1 y se ha visto esta continuidad de este muro. Entonces hemos tenido que ampliar, hacer una excavación en área, ¿no? Como pueden observar, todo el material que intencionalmente en época inca hicieron los indígenas, justamente como decían los cronistas, para poder cerrar este único acceso. Entonces, esa teoría de los cronistas nosotros la hemos logrado definir en las excavaciones que hemos tenido, ¿no? Como pueden observar, se mostraba hasta este punto la superficie y hasta este punto hemos logrado quitar todo este material, y dentro de este material inclusive nosotros asumimos que en el afán del apuro han logrado de la parte superior, que se encuentran estructuras funerarias, sacar todo el material lítico para poder cerrar este único acceso. ¿Por qué les digo? Porque inclusive en el núcleo hemos podido encontrar cráneos, osamenta humana, que básicamente nosotros interpretamos de esa forma, que los incas o los indígenas que habitaban han sacado en su afán de querer cerrar de manera rápida, obviamente individuo y todo lo trasladaron al punto, ¿no? Y este es cómo ha quedado al final después de los trabajos de investigación y restauración. Y en esta misma unidad de excavación hemos logrado evidenciar esta estela huanca que se llama, ¿no? Obviamente que es una tradición desde Yanomama todavía, ¿no?, de la parte del altiplano. Obviamente que son unos oráculos que si estamos entrando al templo de Jancocawa, obviamente pues que ha cumplido una función muy importante previo al ingreso a este lugar, ¿no? Y asociado a esta estela o esta huanca hemos encontrado esta litescultura, ¿no? Decapitada, no tiene cabeza, pero sí tiene las manos que estaban a la altura del pecho. Y hemos podido evidenciar en este espacio, donde estoy apuntando con el punto láser, estas lajas pintadas de forma circular o a manera de bandas,
Mira, ¿ve? Como manera de ofrenda. En el sector ceremonial que se encuentra en la parte superior, que se evidencia, se ha encontrado un mayor número de 5.000 lajas de este tipo. ¿Qué significa esto? Que sí, efectivamente, pues, a estos templos de gran importancia, las personas que asistían a las diferentes ceremonias traían estas piedritas pintadas como ofrenda. Recordemos que en Machu Picchu, los que conocen Machu Picchu, seguramente los guías saben muy bien que donde está la casa del vigía, en la parte superior, la arqueóloga Piedad Champi excava, ¿no es cierto?, y evidencia gran número de piedras pequeñas paradas, ¿no es cierto?, los que han leído los informes de investigación arqueológica, y cuando mandan a analizar estas piedras, oh sorpresa, no correspondían pues a un solo lugar, sino correspondían a varios sitios del Tahuantinsuyo. ¿Qué significa eso? Las personas que venían a hacer también, a participar en las ceremonias de Machu Picchu, obviamente que traían a manera de ofrenda y las depositaban ahí. En este punto donde está la casa del vigía en la parte superior, hay una roca trabajada a manera de una conopa, ¿no es cierto?, la roca funeraria que llaman ustedes, exacto, ahí. Entonces, ¿cómo se mantiene este patrón? ¿No? Este patrón continúa desde mucho más antes inclusive de los incas. Entonces, es otro indicador que probablemente este lugar sea el templo de Jancocawa. Ya estamos manejando indicadores, ¿no? Esta es otra unidad de excavación, ¿no? Si pueden observar, se encuentra al límite de este acantilado, ¿no? De este tipo vamos a observar varios porque son puntos de controles que tienen en todo el sitio de Tahrachullo, ¿no? Están amurallados y existen estas estructuras circulares, ¿no?, a manera de puntos de control. Recuerden que Tahrachullo está ubicado estratégicamente, tienen un amplio dominio para todo el territorio, ¿no?, porque está sobre una meseta. En este recinto hemos logrado evidenciar esta cantidad de proyectiles, de cantos rodados, jiwayas, etcétera, ¿no es cierto?, que obviamente son pues proyectiles para el uso bélico, ¿no? De igual forma, este recinto corresponde a una ocupación netamente inca, pero antes de los incas, antes que habitaran los incas este espacio, era un basural. ¿Por qué decimos basural? Este es un perfil estratigráfico, la estratigrafía que hemos excavado tiene aproximadamente 3.20 metros de altura. Esta línea que está mostrando acá es el piso de ocupación inca. El cimiento de esta estructura, pueden observar, viene hasta este punto. Y toda esta parte correspondía a un basural, porque hemos encontrado gran cantidad de material entre líticos, cerámicas, fragmentos de cerámicas, inclusive papa deshidratada calcinada, etcétera, etcétera, ¿no? Ya posterior al horizonte, al intermedio tardío Anahuari, recién empiezan a construir esta estructura de época inca. Este es un recinto muy importante para nosotros. Como pueden observar, está asociado al templo ceremonial, al espacio ceremonial, está asociado a estas estructuras funerarias que han tenido una continuidad desde la época de Huari hasta lo Inca. ¿Por qué es importante? Porque en este recinto que está acá, antes de hacer los trabajos de restauración, se ha evidenciado las más de 2.500 lentejuelas entre oro, plata y cobre. Recordemos que este contexto no se ha evidenciado dentro de un templo o dentro de un entierro, sino ha sido dentro de un recinto, ¿no es cierto? Y obviamente lo que los arqueólogos manejamos ha sido un evento de abandono. ¿Qué sucede cuando obviamente cuando ya los españoles están próximos a ingresar, han empezado a esconder, ¿no?, los indígenas por debajo de su piso de ocupación este tipo de material? Y estos son las más de 2.500 lentejuelas que se ha logrado evidenciar en este espacio. Tenemos oro, tenemos cobre, tenemos plata, tenemos este buril con el cual se hacían el acuñado a todos estos botoncitos que lo llamamos nosotros, ¿no? Y estaba asociado inclusive a pelos de canino, posiblemente sean de perro, y también a piel de algún animal, probablemente sea pues, no sé si sea perro o no sé si sea camello, no hemos podido definir.
Este es otro espacio muy importante para nosotros también, ¿no? Estamos hablando, este es nuestro espacio ceremonial o religioso que durante los trabajos de investigación han logrado pues arrojar esos resultados. No es que el arqueólogo se le ha venido de gana y decir, no, esto va a ser el espacio religioso. No, no, no. Hay indicadores conforme al proceso de investigación que hemos realizado nosotros, ¿no? Tenemos el material que se ha evidenciado para que nosotros podamos definir, sí, efectivamente, este es un espacio ceremonial, ¿no? Un espacio sacro para lo que es Tagrachullo. Lo hemos denominado antesala y salón principal. Pueden observar las características arquitectónicas que presenta. Es de forma en D. Y lo más curioso, tenemos esta fuente de agua, ¿no? ¿Por qué una fuente de agua en este espacio si en la parte superior carecemos de agua? No hay agua. Para poder acceder al agua, tenemos que bajar más o menos unos 800 o 900 metros, ¿no? Y poder extraer el agua del río Totorani o del río Vilcanota, ¿no? Perdón, del río Apurímac, del río Apurímac, disculpen. ¿Ya? Entonces, es curioso, ya veamos, tiene dos recintos, tiene una fuente, tiene otro recinto, pequeño, ¿no es cierto? Que probablemente lo hemos manejado nosotros como si fuera una antesala donde el sacerdote que iba a realizar los eventos ahí religiosos, etcétera, pues hacía los preparados ¿no? Previo a. Y dentro de todo este espacio hemos logrado identificar también 3 periodos de ocupación. De igual que los anteriores, igual a los anteriores recintos, están estas en base a la arquitectura y al material cultural hallado en los pisos de ocupación. Como podemos observar, esta de línea roja corresponde a un horizonte medio. Estamos hablando de los Wari. Y porque el tipo de arquitectura también se asemeja, o sea, corresponde a esa época, ¿no? Y esta de amarillo corresponde a un horizonte tardío. Los elementos líticos son mucho más elaborados, más trabajados, almohadillados, ¿no? Como pueden observar, este es el tipo de aparejo de época inca, ¿no? A manera de un enchapado. De igual forma tenemos en esta fuente ceremonial que lo hemos determinado, ¿no? Que es efectivamente la parte interior de color rojo pertenece a un horizonte medio, Wari, y la parte amarilla a un horizonte tardío de época inca. Como pueden observar, tenemos todavía acá algunas lajas de piedrita. En su interior hemos encontrado gran cantidad de estas lajas de piedra de río, las lajas de canto rodado, que estaban pintadas de forma circular y en algunos casos en forma de bandas. Hemos encontrado un montón en este espacio. Como les decía, era parte de las ofrendas que traían desde su lugar de origen, ¿no? Aquí podemos observar inclusive, tenemos un dibujo ahí coloreado que corresponden a los diferentes periodos de ocupación, ¿no? Entonces, en conclusión, este espacio, obviamente, con lo que está presentando esta fuente, obviamente que corresponde, pues, o se hacía en este lugar, básicamente, rituales del culto al agua, ¿no es cierto? Seguramente vertían algún líquido y tenemos un canal que terminaba por debajo de las escalinatas, ¿no? Y oh sorpresa, cuando empezamos a excavar, en este punto encontramos una ofrenda de época Wari, una ofrenda exquisita, muy importante, que para nosotros fue asombroso, en verdad. Esta es la tapa, este es el hoyo, ¿no? Y esta es la tapa. Y tenía una tapita pequeña a manera de una piedra de forma cilíndrica, media cónica, ¿no? A manera de un corcho. Y todos estos objetos se ha logrado evidenciar en este punto. Recordemos que no es un entierro, es una ofrenda netamente de la época Wari. Esta es toda la ofrenda. Tenemos estas microesculturas, ¿no es cierto?, en turquesa, pepitas de oro, si no me equivoco, si cuentan, creo que hay 16 pepitas de oro. Tenemos estos dijes, otros dijes, puntas de proyectil y esta famosa
es una maqueta que también casi a la misma vez que nosotros evidenciamos esta maqueta, José Ochatoma también evidencia una similar, igualita, en Huari, ¿no? Entonces, todos estos elementos obviamente que son pues indicadores que sí efectivamente este espacio ceremonial que hemos logrado definir pues cumplía las funciones como tal desde mucho más antes de los incas, desde los Huari hasta los incas, ¿no? No ha cambiado de función este espacio. Hemos podido lograr evidenciar estas láminas en plata, igual láminas en turquesa felínicas, y estas en oro, esta única que es plata, que representan a camélidos, ¿no? Y esta es una fotografía de la Nat Geo, de la National Geographic, simulando de cómo ha podido ser estas ceremonias, ¿no?, que se realizaban dentro de este espacio. Hemos logrado realizar también diversos análisis. Hemos enviado más de 500 muestras a los laboratorios de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, ¿no?, un poco para determinar qué cosas contenían estos espacios, ¿no? En el análisis carpológico hemos evidenciado la papa, la quinoa, la castaña, el chamico, el jaguacoyay, la totora, el garbanzo. Pueden observar a qué tipos de pisos altitudinales correspondían, ¿no? En el análisis antracológico y de almidones se ha podido evidenciar la queuña, el quinzacuchu, el chachacomo, el molle, el aliso, el mutuy, el quisguar, y este es impresionante, la castaña o nuez de Brasil, que solamente crece en selva baja, estamos hablando del Amazonas. ¿Qué significa esto? Que hubo un intercambio de productos con estos lugares, ¿no? Tenemos el bambú, el maíz, el frijol, la calabaza, el tarwi, la oca y la canigua, ¿no? Básicamente nos están indicando también un poco sobre la dieta alimenticia de estos habitantes de Tagrachullo, pues. En tubérculos, increíble, hemos logrado identificar 3 variedades de tubérculos. Tenemos la pucacowi, la soltera y la rosada mualcu, ¿no? Estas 3 variedades de papas. Si pueden observar, estos están quemadas, se han encontrado asociados a fogones, ¿no?, y en gran cantidad. Es más, inclusive en otros recintos hemos sacado hasta por sacos, ¿no? Entonces, imagínense la cantidad de personas que habitaban en este lugar y la evidencia que han dejado también, pues, ¿no? Pero estaban calcinadas todas estas. Hemos realizado el análisis de osamenta animal, ¿no?, donde hemos podido lograr identificar la vicuña, la alpaca, la llama, el guanaco, el venado, el cuy y la vizcacha. Algunos de ellos hemos extraído muestras que están cerca de eventos de quema, obviamente que eran fogones, ¿no?, y que también nos están indicando, son indicadores de una dieta alimenticia pues en relación a las carnes. Como les decía, hemos logrado también enviar a los laboratorios de la DDC a los antropólogos físicos para que realicen pues diversos estudios de estos individuos, un total de 118 individuos, ¿no? Hemos logrado identificar los individuos por sexo de toda esta muestra. Hemos evidenciado masculinos en 32, femeninos 37 y determinados 49. El grupo etario, menores a 20, 5, adultos jóvenes de 20 a 25, 5, adultos medio 10, adultos mayores 29 y no determinados 69. De la misma forma se han logrado también definir trepanaciones craneadas y modificaciones craneanas. Imagínense que ya también se practicaba en este lugar estas trepanaciones, estas modificaciones craneanas, ¿no? Tenemos el de tipo anular, tenemos el oblicuo, el erecto, el tubular oblicuo y etcétera. Se manejan varias técnicas de las modificaciones craneanas, ¿no? De igual forma tenemos las trepanaciones craneanas, perdón, las trepanaciones craneanas, ¿no? Voy a mostrarles material cultural evidenciado en el sitio arqueológico, no es todo, es una pequeña parte, el 10% creo, porque hemos logrado evidenciar más de 3.500 objetos entre metales, líticos, cerámicos, ¿no?, para que se puedan exhibir. Obviamente que el número de material cultural es mucho mayor en relación a
a fragmentos de cerámica y todo, pero para exhibir en los museos superan los 3.500, ¿no? Ya se imaginarán ya. Tenemos esta cerámica que ha sido evidenciada en el sector A. Justo de antes decía la arqueóloga Rosa Marisa, que ella cuando hace excavación en el sector A evidencia básicamente este tipo de arquitectura, una arquitectura inicial, incipiente, ¿no? Cuando se están empezando a formar las aldeas en este lugar, ¿no? Estamos hablando de una cerámica con incisiones, más burda, que solamente son elaborados con la yema de los dedos, ¿no? Tenemos una cerámica del intermedio temprano, ¿no? Si pueden observar microesculturas, ¿no? Tenemos esta decoración del plato, una técnica del peinado. Esta cerámica del horizonte medio, del Huari, es una botella de un estilo emparentado al viñaque, y esta cuchara, ¿no? Que están exhibiéndose también en el Museo Inca en la actualidad, perdón, en el Museo Garcilaso. Estos vasos ceremoniales de época Inca, de época Huari, como pueden observar, tenemos de este emparentado viñaque, y Chaquipampa y Tiahuanaco, son emparentados. Obviamente que corresponden a la época del horizonte medio, ¿no? Platos y jarras, ¿no? Como pueden observar, del intermedio tardío, estamos hablando de los canas. Esta es una cerámica también del intermedio, pueden ver, tiene una rajadura que hicieron agujeros como para que puedan coserlo, ¿no? Este otro cántaro con un decorado a manera de bandas de color rojo. Cerámica del horizonte tardío Inca, tenemos con una decoración de Lianabicus que decimos nosotros, una botella, y esta otra botella, similares a la chimú. Muchas veces llamamos del Inca chimú, ¿no? No confundamos, cultura chimunosa. Es una técnica denominada Inca chimú, ¿no? Tenemos esta cerámica también de época Inca, esta cerámica doméstica, como pueden observar, en la base tiene el tizne, en el cual preparaban básicamente pues sus alimentos. Y recordemos, en la mayor cantidad que hemos mandado de estos objetos a los laboratorios para hacer el análisis de almidones, en un 90% se ha logrado evidenciar maíz, ya sea en líquido o ya sea en sólido, pero el maíz, ¿no? Y tenemos estas pequeñas jarras que se han sido pues estalladas en contextos funerarios, ¿no? También cerámica del horizonte tardío, está hablando de lo Inca. Estos vasos, por ejemplo, ceremoniales, en su gran mayoría se han evidenciado o hallado en estructuras funerarias. Estos platos, ¿conocen este animalito? Es el huaytampo, ¿no? Está representado el huaytampo ahí, ¿no? Y otras que están en los bordes de estos pucus o platos con figuras geométricas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ven este dibujito que corresponde a esta vizcacha, este animalito típico de la zona. Cuando vayan a visitar al sitio, lo primero que van a hacer es encontrarse con este animalito, aparte del perro guardián, ¿no? Que tenemos ahí. Tenemos estas aves que también son de la zona. Tenemos estas llamitas que lo llamamos los pacajes. Y como pueden observar, por ejemplo, en este platito, estas figuritas corresponden a unos polluelos, ¿no? De alguna ave del lugar, son polluelitos, ¿no? Y estos platos también que está representado por el suche, los ajíes y estas bandas, pues, ¿no? Rombos, figuras geométricas a manera de rombos, ¿no? Estas escudillas. Esta arriba lo típico inca, ¿no? Es curioso porque hemos evidenciado por debajo de un entierro. Como pueden observar, el individuo, la chulpita del individuo, exhumamos el individuo, retiramos esta laja de piedra, oh sorpresa, apareció este objeto, este aríbalo, ¿no? Claro ejemplo que es un entierro de época inca. Tenemos en lítica puntas de proyectil, ¿no? De diferentes técnicas o acabados. Tenemos de base cóncava, la rectilínea y la dentada, ¿no? Como pueden ver, adentadas, ¿no? Y se hizo un análisis de este material, de estas obsidianas, y obviamente que los resultados fueron tan agradables que se ha podido identificar que provenían de Arequipa, de Ayacucho y de Cusco. De Ayacucho básicamente correspondía a estas puntas de proyectil que hemos encontrado en la ofrenda, en el espacio ceremonial. ¿Sí se acuerdan, no es cierto? Esas correspondían. Tenemos estos artefactos bélicos de guerra. Recuerden que la zona de Tagrachullo también era bélico,
¿no? Es por eso que está en un Pucara. Recuerden que los canas siempre han sido bélicos, entonces el sitio también era bélico, con fines militares. Tenemos estas porras que básicamente están elaborados a partir de un núcleo de canto rodado, ¿no? Las piedras de río, bien trabajadas. Obviamente que tenían como soporte un madero, pues, ¿no? Ahí, o un tronquito, como dicen acá. Tenemos estos proyectiles de forma circular que obviamente servían para las huaracas o las ondas, ¿no? Tenemos estas otras que tienen una hendidura en la parte media que servían para hacer los liwis, pues, ¿no? La mayoría de ustedes conocen los liwis, ¿no es cierto? Igual para hacer estas boleadoras, ¿no? Con una cuerda o una soga que eran atadas en estas hendiduras. Muchos lo confunden, que dicen que son las plomadas incas, ¿no? Pero para nosotros son artefactos bélicos. Y tenemos también estas hachas que se han evidenciado en gran número, en gran cantidad, ¿no? Que el soporte o el palo venía pues acá y tenían amarrados por estos puntos. Y estas famosas conopas. Entonces yo quiero un poco que entiendan, no solamente que vean la figura, ¿no es cierto?, que si es bonito o no es bonito, sino que vean el significado. A partir de todo este material, ustedes propios van a sacar sus conclusiones de qué cosa ha sido este lugar, ¿no? Todo este material que hemos evidenciado es un indicador para que se pueda definir qué tan importante ha sido este sitio arqueológico de Tagrachullo antes de la llegada de los españoles, ¿no? Estas conopas son obviamente ceremoniales, hemos encontrado en entierros funerarios. Si pueden observar, esta conopita son representaciones de camélidos. Lo pueden observar acá, es una crita, ¿no? Estas son hillas, que también son netamente ceremoniales. Tenemos camélidos. Esta, por ejemplo, es increíble porque es el feto de un camélido. Esta hilla, y estos son unos sapitos, ¿no? Y la famosa pizca, pues, dado de época prehispánica, ¿no? Que obviamente que también los constructores o las personas que habitaban en el sitio se divertían, pues es un juego lúdico, ¿no? La famosa pizca. Tenemos estas muchcas, ¿no? Con su mano de mortero, obviamente también elaborados a partir de los núcleos del canto rodado, como pueden ver, son líticos estas. Este collar, ¿no? En crisocola y turquesa, ¿no? Que hemos evidenciado en un entierro funerario también. Este es metal de horizonte medio que ya les había mostrado, ¿no? En oro, las pepitas de oro que están representando a camélidos. Tenemos los cuchillos de diferentes formas. Y este es un hallazgo impresionante. Este es un cuchillo ceremonial. Los cronistas, ¿qué decían acerca del templo de Jancocawa? Decían que en el templo de Jancocawa hacían sacrificios, inclusive a doncellas. Es claro ejemplo que cuando los incas recuerden que los incas someten a los canas con alianzas, de forma pacífica, ¿no es cierto? Y a los habitantes de Canamarca les dicen que ellos tenían el privilegio de participar en las ceremonias que se realizaban en el templo de Jancocawa e inclusive que podrían sacrificar a sus hijas doncellas, ¿no? Entonces, ¿no haya sido este cuchillo ceremonial con el cual se hacían estos sacrificios? Probablemente, no lo hemos podido definir, pero sí que estamos seguros, hacían sacrificios en la parte superior de camélidos, ¿no? Y tenemos este otro objeto, es una campana, esto es su péndulo, ¿no? Y como pueden observar, es un cóndor con las garras sujetando el rostro de un personaje. Y obviamente en su conjunto representa a un apu, ¿no? En metales tenemos estos tupus, ¿no? Como pueden observar, una figura zoomorfa, ¿no? Inclusive tenemos parte del textil en algunos tupus, ¿no? O estos prendedores, ¿no? Tenemos el yirpu. Obviamente que esto era utilizado por personas de sexo femenino, ¿no? Y tenemos este brazalete. Imagínense qué personas utilizaban esto, no utilizaban personas pues común y corriente, obviamente que fueran utilizados todo este material por personas de élite, ¿no? En Machu Picchu se ha evidenciado solamente una, la antropóloga Elba Torres evidencia
en la plaza central, si no me equivoco, una de oro, ¿no? Pero en este caso nosotros hemos logrado evidenciar 3. El que esté en mejor estado de conservación es los otros estaban totalmente deteriorados, ¿no? Y estas pulseras también se han logrado evidenciar. Tenemos estos que hemos denominado pectoral, si dan cuenta, es una fotografía, una imagen de Guamán Poma de Ayala, es un personaje, ¿no?, de collar suyo, donde pueden a la altura de la garganta, este material que hemos logrado identificar, ¿no? Es más, incluso tiene un tocado acá en la parte superior que probablemente sea esto, ¿no? Tenemos, por ejemplo, este es bifacial, 2 avecitas, ¿no?, que tienen ahí, o sea, 2 cabezas de aves, que son unos caleros. Esto era un objeto para sacar la lista de unos pequeños objetos que llamamos calero, ¿no? Y esta es otro indicador que sí, efectivamente también vivían doncellas en la parte superior, porque estos son unos ornamentos que las doncellas utilizaban al término de la trenza del cabello. Eso está registrado también, es una influencia del altiplano, ¿no? Estas otras figuras también. Igual, metales del horizonte tardío tenemos en oro, que también se han evidenciado en entierros, ¿no? Unos ornamentos. Y es otro grupo de lentejuelas también que hemos logrado hallar en el sitio, ¿no? Le hemos asemejado así porque obviamente que esto correspondía pues a un unco, ¿no?, de la época. Son 172 lentejuelas en plata. Es el hallazgo que ya les había mostrado anteriormente, ¿no?, como pueden observar, con pieles de animal, ¿no es cierto? No hemos logrado definir a qué tipo de animal corresponde, ¿no? Pero sí se ha logrado identificar los pelos que corresponden a un canino. Y este es el contexto en el cual hemos evidenciado todo este material. El tema malacológico, ¿no es cierto? Tenemos estos ornamentos, conchas de Spondylus, que también obviamente pues corresponden a ofrendas funerarias y cultos, ¿no? En textiles tenemos este ovillo que está calcinado, ¿no? Y esta otra que es también hilos en forma de S. Y este rookie son herramientas de textiles. Estos ovillos corresponden a la de camélidos. Esta conopa en madera, como pueden observar, ¿no? Y estas fusayolas que corresponden a temas textiles, es donde va la pusca, ¿sí conocen la pusca? ¿No es cierto? La basecita es esta. Estaba elaborado en Lambrán, en aliso, ¿no? Y en Kiswar. Ahora voy a mostrarles un poco del antes y después de la restauración que se ha realizado en el sitio. ¿Cómo ha quedado el lugar, no? Este es inicialmente el acceso a la parte superior, a la meseta, y quedó en este estado, ¿no? Este es el antes del sector E, y con los trabajos de restauración se logró dejar más ordenado, con la arquitectura más clara, con los recintos con sus vanos ya bien definidos. Tenemos otro espacio, por ejemplo acá estaba lleno de todo de maleza, elementos líticos, y hemos logrado evidenciar este muro de contención asociado a estos muros pequeños de contención también, ¿no? El espacio ceremonial, pueden observar en qué estado estaba, y a lo que nosotros ya pues, después de la investigación, restauración, pues se logró pues dejar en este estado, ¿no? Y esta es una fotografía de los tesistas, de la arqueóloga Rosa Marisa Candia y Alicia Quirita, ¿no? Del sector A, la parte baja, de cómo era antes, ¿no? Y en la actualidad se muestra así. Como, mira, pueden observar, por ejemplo, este lugar era bien controlado, ¿ah? Vemos esos dos puntos son puntos de control. Esta entrada era cerrada, no era abierta, y se tiene registro en otros sitios arqueológicos como Parispucara, Maucallacta, que está dintelada y está cerrada. Y estos 2 puntos son puntos de control, obviamente para ver quién entra y quién sale. Tenemos esta huanca, que obviamente es clásico en los espacios ceremoniales. En Machu Picchu tenemos, solo que está tirado, ¿no es cierto? Hemos logrado evidenciar en Machu Picchu en el 2014 con las investigaciones del programa de investigación. Recuerden que yo trabajé en Machu Picchu más de 11 años. También hemos excavado ahí conjuntamente con el programa a cargo del señor José Bastante, el arqueólogo, ¿no? Entonces, por eso que también conozco Machu Picchu. Entonces, todo esto es un espacio ceremonial también, en la parte baja, en el sector A, que está asociado básicamente a la callanca. Como le decía antes la arqueóloga, estas callancas obviamente tenían la función de albergar a mucha gente en estos eventos de ceremonia que se realizaban. Y este es el camino, o el Capagñán,
que va hasta el puerto de Chala, Arequipa. ¿Qué significa esto? Que este camino conectaba con el camino principal del Contisuyo, con el camino famoso de la ruta del pescado, que muchos cronistas hablan, donde dicen, ¿no?, que el pescado llegaba fresco. En 2 días llegaba pues este pescado para la élite inca, ¿no?, en la ciudad del Cusco. Entonces, este camino conecta al camino principal, ¿no? Y de este punto a Caylloma está ¿cuánto tiempo de movilidad? Estamos a media hora. Está cerquísima. Este es básicamente todo el sitio arqueológico, la parte superior, en el estado en el cual estaba. Y esta es una fotografía pues de cómo al final se ha logrado dejar este sitio con todos los trabajos que se ha realizado, ¿no? Como pueden observar, todo este espacio que estoy mostrando aún falta por investigar, restaurar y poner en valor. Toda esta vía están señalizadas, bien señalizadas, tienen su circuito turístico, tienen paneles informativos en cada punto, ¿no?, para que puedan leer. Y, por ejemplo, en esta área tenemos 2 paneles informativos. ¿A qué corresponde esta área, esta otra área, esta parte superior, el espacio ceremonial, ¿no? Y esta es una fotografía de 3 cañones. El sitio arqueológico está acá. El mismo sitio arqueológico, este punto, puedes tomar una fotografía y tener esta vista espectacular del lugar de 3 cañones. Y esta es otra vista, como pueden observar, todos los lados básicamente son acantilados. Es por eso que los cronistas dicen, cuando logran subir los españoles, ¿qué hacen algunos indígenas? Se tiran a acantilados, se suicidan, ¿no? Eso es lo que dicen los cronistas. En la revista de la Nat Geo van a ver esos datos, está ahí. Este es el templo, el famoso templo, el espacio ceremonial, y pueden observar claramente de cómo está conformado este farallón, y acá arriba está Tahrachullo, ¿ve? Estos son unos desfiladeros que superan pues los 60, 70 metros de altura, ¿no? Esta otra es una imagen que nosotros hicimos una ofrenda, es una fotografía de medianoche, cuando hemos hecho pues nuestra ofrenda en agosto, todos los trabajadores, ¿no? Y la Vía Láctea, como pueden observar, ¿no? Y esta otra imagen básicamente es mi persona, la arqueóloga Alicia Quirita y el antropólogo el doctor Johan Reichard. Esta es una última imagen que fuimos a Tahrachullo justamente para debatir y tratar de interpretar y definir pues si efectivamente este lugar es el templo del Jancocawa, ¿no? Obviamente que el doctor Reichard vino con todos las pruebas, porque el doctor ha estado más de 30 años en la búsqueda de este templo. O sea, un trabajo histórico no se hace pues en 1 año o 2 años, y de esta magnitud obviamente que toma bastante tiempo, ¿no? Y estos son los resultados básicamente de estos 5 años. Se ha logrado elaborar un libro, y la National Geographic, por medio de esta revista, se ha hecho famosísimo a nivel mundial. Pues es más, como pueden observar, Tahrachullo es portada de la National Geographic, cosa que no cualquier sitio, ¿no es cierto?, tiene esa categoría para que pueda ser portada de este tipo de revistas. Una revista científica, obviamente, ¿no?, que ha sido corroborado por diversos investigadores, inclusive norteamericanos, ¿no? Entonces, eso es todo, señores. Agradecerles por vuestra atención. Espero que les haya gustado la exposición.